Sura de los colgados. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Profeta, teme a Alá y no obedezcas a los incrédulos ni a los hipócritas. Realmente Alá es conocedor, sabio. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Sigue lo que se te inspira procedente de tu Señor. Es cierto que Alá está perfectamente informado de lo que hacéis. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Y abandónate en Alá. Alá basta como protector. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Alá no puso dos corazones en el interior del hombre, ni hizo que vuestras esposas repudiadas fueran vuestras madres, ni que vuestros hijos adoptivos fueran hijos vuestros. Esas son las palabras que salen de vuestras bocas. Pero Alá dice la verdad y guía al camino. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Es más justo ante Alá que a vuestros hijos adoptivos los llaméis con los nombres de sus padres. Pero si no conocierais a sus padres, son vuestros hermanos en la creencia y vuestros compañeros. No tenéis culpa en aquello que hagáis por error, sino en el propósito de vuestro corazón. Alá es perdonador, compasivo. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. El profeta para los creyentes está antes que ellos mismos, y sus esposas son madres para ellos. Y aquellos a los que se les unen lazos de consanguinidad son antes los unos para los otros en el libro de Alá que los demás creyentes y los que emigraron, sin excluir lo que de bien hagáis a vuestros amigos. Esto está escrito en el libro.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. Y cuando hicimos que los profetas aceptaran su compromiso, el tuyo, el de Noé, el de Abraham, el de Moisés y el de Jesús, hijo de María, les hicimos aceptar un compromiso firme. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Para que los veraces respondieran de su veracidad. Para los incrédulos, ha preparado un doloroso castigo. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Vosotros que creéis, recordad la gracia de Alá con vosotros cuando vino a vosotros un ejército y mandamos contra ellos un viento y ejércitos que no veíais. Alá ve lo que hacéis. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Cuando os vinieron desde arriba y desde abajo, y los ojos se salían de las órbitas, los corazones llegaban hasta la garganta, y hacíais suposiciones sobre Alá. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Allí los creyentes fueron puestos a prueba y temblaron intensamente. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Cuando los hipócritas y aquellos en cuyos corazones hay una enfermedad decían: lo que Alá y su mensajero nos han prometido es un engaño. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ Y cuando un grupo de ellos dijo: gente de Yasrib, no tenéis dónde estableceros, volveos. Hubo algunos que pidieron dispensa al profeta, diciendo: nuestras casas están desnudas, pero no estaban desnudas, sino que querían huir. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Si les hubieran entrado por los flancos y a continuación les hubieran pedido que renegaran de su creencia, lo habrían hecho sin demasiado reparo. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Y sin embargo, antes habían pactado con Alá que no volverían la espalda. El compromiso con Alá puede ser exigido. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Di, huir no os servirá de nada. Si huís de la muerte o de matar,
y aun si lo hicierais, disfrutaríais por poco tiempo. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Di, ¿quién os protegerá de Alá si Él quiere un mal para vosotros o si quiere una misericordia? Fuera de Alá no encontrarán quien los proteja ni quien los defienda. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Alá sabe quiénes son los que de entre vosotros ponen obstáculos y les dicen a sus hermanos, venid a nosotros, y están poco tiempo en combate. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Son mezquinos con vosotros y cuando aparece el miedo, los ves que te miran con los ojos dando vueltas como el que está en trance de muerte. Y cuando el miedo se aleja, os hieren con sus afiladas lenguas, codiciosos de los bienes. Esos no han creído y Alá ha hecho que sus acciones sean inútiles. Eso es simple para Alá. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ¿No creen que los coligados se hayan marchado? Y si vinieran de nuevo, ellos desearían estar en el desierto con los beduinos, preguntando las noticias sobre vosotros. Y en caso de estar entre vosotros, combatirían lo mínimo. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Realmente en el mensajero tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Alá y en el último día, y recuerde mucho a Alá. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Y cuando los creyentes vieron a los coligados dijeron, esto es lo que Alá y su mensajero nos habían prometido. Alá y su mensajero han dicho la verdad, y no hizo sino infundirles más creencia y sometimiento. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso con Alá. Algunos han cumplido ya su compromiso y otros esperan sin haber variado en absoluto.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Para que Alá recompense a los veraces por su lealtad y castigue a los hipócritas si quiere o les acepte el arrepentimiento. Es cierto que Alá es perdonador, compasivo. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Alá ha devuelto a los que se niegan a creer su propio odio. No han conseguido ningún bien. Alá les basta a los creyentes en el combate. Alá es fuerte, irresistible. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Hizo bajar de sus fortificaciones a aquellos de la gente del libro que les habían ayudado, infundiendo terror en sus corazones. A unos los matasteis y a otros los tomasteis cautivos. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Y os hemos hecho heredar su tierra, casas y riquezas, además de una tierra que aún no habéis pisado. Alá tiene poder sobre todas las cosas. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Profeta, di a tus esposas, si queréis la vida del mundo y sus apariencias, venid que os dé algún provecho y os deje ir con toda delicadeza. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Pero si queréis a Alá y a su mensajero y la morada de la última vida, es verdad que Alá ha preparado para aquellas de vosotras que actúen con rectitud una inmensa recompensa. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Oh mujeres del profeta, la que de vosotras cometa algún acto evidente de indecencia, le será doblado el castigo. Esto es simple para Alá. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. La que de vosotras sea obediente a Alá y a su mensajero y actúe con rectitud, le daremos su recompensa 2 veces y le prepararemos una generosa provisión. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Mujeres del profeta, no sois como cualquier otra mujer si tenéis temor de Alá. Así pues, no seáis suaves al hablar, de manera que aquel en cuyo corazón hay una enfermedad pueda sentir deseo. Hablad con palabras adecuadas. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Y permaneced en vuestras casas. No os adornéis con los adornos del tiempo de la ignorancia. Estableced la oración, el salat, y entregad el zakat, y obedeced a Alá y a su mensajero. Alá solo quiere que se mantenga alejado de vosotros lo impuro. Oh gente de la casa, y purificaros totalmente. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Y recordad los signos de Alá y la sabiduría que se mencionan en vuestras casas. Es verdad que Alá es sutil y está perfectamente informado. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Es verdad que a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los obedientes y a las obedientes, a los veraces y a las veraces, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y a las humildes, a los que dan con sinceridad y a las que dan con sinceridad, a los que ayunan y a las que ayunan, a los que guardan sus partes íntimas y a las que las guardan, y a los que recuerdan mucho a Alá y a las que recuerdan. Alá les ha preparado un perdón y una enorme recompensa. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. No corresponde a ningún creyente ni a ninguna creyente elegir cuándo Alá y su mensajero han decidido algún asunto. Quien desobedezca a Alá y a su mensajero se habrá extraviado en un extravío indudable. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد
منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Y cuando le dijiste a aquel a quien Alá había favorecido y al que tú también habías favorecido, quédate con tu esposa y teme a Alá, mientras escondías en tu alma, por temor a los hombres, lo que Alá mostraría después, cuando Alá es más digno de ser temido. De manera que cuando Said hubo terminado con lo que le unía a ella, te la dimos como esposa para que los creyentes no tuvieran ningún impedimento en poder casarse con las mujeres de sus hijos adoptivos, siempre que éstos hubieran terminado lo que les unía a ellas. La orden de Alá es un hecho. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. No hay ninguna falta sobre el profeta en lo que Alá ha hecho preceptivo para él. Así ha sido la práctica constante de Alá con los que ya pasaron. El mandato de Alá es un decreto fijado. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Los que transmiten los mensajes de Alá y le temen sin temer a nadie excepto a Alá, y Alá basta para llevar la cuenta. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Mohammed no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino que es el mensajero de Alá y el sello de los profetas. Y Alá es conocedor de todas las cosas. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Vosotros que creéis, recordad a Alá invocándolo mucho. وسبحوه بكرة وأصيلا. Y glorificadlo mañana y tarde. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Él es quien os bendice, así como sus ángeles piden por vosotros para sacaros de las tinieblas a la luz. Y con los creyentes es compasivo. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. El día en que se encuentren con él, el saludo que recibirán será paz, y les habrá preparado una generosa recompensa. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Oh profeta, es verdad que te hemos enviado como testigo, anunciador de buenas nuevas y advertidor. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Y para llamar a Alá con su permiso y como una lámpara luminosa. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
Y anuncia a los creyentes la buena noticia de que tendrán procedente de Alá abundante favor. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Y no obedezcas a los incrédulos ni a los hipócritas, ni hagas caso de sus ofensas, y abandónate en Alá. Alá basta como protector. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Vosotros que creéis, cuando desposéis a las creyentes y luego las divorciéis antes de haberlas tocado, no tenéis que contar ningún período de espera. Dadles algo de provecho y dejadlas ir con delicadeza. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Profeta, te hacemos lícitas tus esposas, a las que diste sus correspondientes dotes, y las que tu diestra posea entre las que Alá te haya dado como botín, y las hijas de tus tíos maternos, y las de tus tías maternas que hayan emigrado contigo, y cualquier mujer creyente que se ofrezca al profeta, si el profeta quiere tomarla en matrimonio. Esto es exclusivo para ti, no para los creyentes. Sabemos lo que les hemos hecho preceptivo a ellos en lo referente a sus esposas y las que sus diestras poseen, para que no haya falta sobre ti. Y Alá es perdonador, compasivo. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. Deja postergada a la que quieras de ellas y une a ti a la que quieras. Y si deseas alguna que hayas mantenido alejada, no hay mal en ello para ti. Esto es más conveniente para que sus ojos se consuelen y no se entristezcan, y estén satisfechas con lo que les des. Alá conoce lo que hay en vuestros corazones.
Alá es conocedor, indulgente. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Más allá de esto, no son lícitas para ti las mujeres, ni que dejes a una de tus esposas para sustituirla por otra, aunque te admire su belleza, a excepción de las que posea tu diestra. Alá está atento a todas las cosas. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Vosotros que creéis, no entréis en las habitaciones del profeta a menos que os dé permiso y os invite a comer, pero no estéis esperando la ocasión. No obstante, si sois invitados, entrad, y una vez hayáis comido, retiraos, y no os quedéis hablando con familiaridad. Realmente esto importuna al profeta, pero le da vergüenza decíroslo. Sin embargo, Alá no se avergüenza de la verdad. Y cuando les pidáis a ellas algún menester, hacedlo desde detrás de una cortina. Esto es más puro para vuestros corazones y para los suyos. No es propio de vosotros causar ningún perjuicio al mensajero de Alá. Y cuando él ya no esté, no os caséis jamás con sus esposas. Realmente esto es grave ante Alá. تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Tanto si mostráis algo como si lo mantenéis escondido, Alá es conocedor de todas las cosas. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. No hay inconveniente para ellas en cuanto a sus padres, hijos, hermanos, hijos de sus hermanos y de sus hermanas, las mujeres que sean de las suyas y los esclavos que posean, y que teman a Alá. Es cierto que Alá es testigo de todas las cosas. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Es verdad que Alá y sus ángeles hacen oración por el profeta. Vosotros que creéis, haced oración por él y saludadlo con un saludo de paz. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Los que ofenden a Alá y a su mensajero, Alá los maldecirá en esta vida y en la otra. Ha preparado para ellos un castigo infame. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Y los que ofenden a los creyentes y a las creyentes sin que lo que dicen sea cierto, habrán cargado con una calumnia y un delito indudable. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Profeta, di a tus esposas e hijas y a las mujeres de los creyentes que se cubran desde arriba con sus vestidos. Esto es lo más adecuado para que se las reconozca y no se las ofenda. Alá es perdonador, compasivo. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Si los hipócritas, los que tienen una enfermedad en el corazón, los tendenciosos de Medina, no dejan su actitud, te daremos poder sobre ellos y luego no serán vecinos tuyos en ella por mucho tiempo. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Malditos. Donde quiera que se dé con ellos, serán capturados y matados enérgicamente. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Práctica constante de Alá con los que ya pasaron, y no encontrarás en el modo de actuar de Alá ningún cambio. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. La gente te pregunta acerca de la hora. Di, su conocimiento está únicamente junto a Alá, pero quién sabe si la hora puede estar cerca. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. Es cierto que Alá ha maldecido a los incrédulos y les ha preparado un fuego inflamado. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. En él serán para siempre inmortales y no encontrarán quien los proteja o los defienda. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. El día en que sus caras sean pasadas por el fuego, dirán: ojalá y hubiéramos obedecido a Alá
y hubiéramos obedecido al mensajero. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Y dirán, Señor nuestro, en realidad, nosotros obedecimos a nuestros jefes y superiores, y fueron ellos los que nos extraviaron del camino. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Señor, dales a ellos el doble de castigo y maldícelos con una gran maldición. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Vosotros que creéis, no seáis como los que ofendieron a Moisés, y Alá manifestó su inocencia frente a lo que decían. Él tenía ante Alá una posición de mucha estima. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Vosotros que creéis, temed a Alá y hablad acertadamente. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Él hará buenas vuestras acciones y os perdonará las faltas. Y quien obedece a Alá y a su mensajero ha triunfado con gran éxito. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Es cierto que ofrecimos la responsabilidad a los cielos, la tierra y las montañas, pero no quisieron asumirla, estremecidos por ello. Sin embargo, el hombre la asumió. Realmente él es injusto consigo mismo e ignorante. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Para que Alá castigara a los hipócritas y a las hipócritas, y a los asociadores y a las asociadoras, y se volviera con su perdón sobre los creyentes y las creyentes. Alá siempre es perdonador, compasivo.